se te ve la carita. Dale. ¿Saben qué? Estaba pensando mucho antes de subir y por eso fue de 5 segundos de que me siento mal, de que yo no he dicho nada de lo que pasó todo el torneo. Tipo, ha sido el torneo más serio que he tenido en bastante tiempo. Creo que me pone una perspectiva personal de lo mucho que me importa el interno para ganar, que por andar antipático en la generalidad, poco conversamos, ¿ok? Son varias situaciones. Entonces, quiero aprovechar este espacio para agradecer, obviamente, a todos los equipos que conforman este interno. Creo que estoy feliz de haberles entregado un formato que ustedes lo hayan hecho realidad como la forma que lo hicieron, por lo que agradezco mucho de eso, y me hacía mucha ilusión también darte este formato, y por ello me alejé de las partes académicas. Lo segundo, agradecer esta sala, porque están bien dupla, porque está Diego, porque está Cami, porque son personas para las que amo y odio debatir a la vez. Hoy cuando estamos separados, ¿okay? Y obviamente, creo que yo nunca debatí con Katherine, creo que eso también... Sí, una vez, y te ganamos. No es un mala vida. Y la verdad, creo que me hace mucha ilusión poder hacerlo ahorita, porque yo admiro mucho a Katherine también como persona y como debatiente, entonces también es una linda sala. Y bueno, ¿sabes que Jenny Isabel me preguntó por qué me gusta de UCB? Y yo le dije, marico, esto, estamos en la noche de naciones y generaciones ya, esto, la familiaridad, estar todos juntos, creo que es una cosa que me hace seguir estando en UCB más allá de querer hacer debate. Y nada, mi discurso comienza en 3, 2, 1. Creo que la base institucional parte de dos visiones. Primero, unos valores direccionados al modelo 1 del modelo 2, claramente graficados respecto a sus posibilidades. Pero segundo, una identidad de involucramiento en función a las mismas caracterizaciones de los modelos. Esto es importante porque lo que termina demostrando es que probablemente no estemos hablando de un juego de UCB, sino que razonablemente una transformación o evolución de este tipo de valores que ya teníamos anteriormente a un diccionamiento especializado respecto a los objetivos que vamos a querer. Segundo, creo que de UCB le importa bastante la representación y sobre todo el reconocimiento. Reconocemos cómo hay problemas estructurales en la universidad respecto al reconocimiento con otros grupos. Reconocemos también cómo la capacidad de poder, por ejemplo, darnos asignaciones de cupos en respecto a donde se mueve también puede ser ampliamente limitada dependiendo del contexto. Esta valoración reconoce que hay importancia muy fuerte de la representación y el reconocimiento de tres características. Primero, el circuito nacional, porque lo componemos de forma endógena, racionalmente creemos que los impactos de nosotros dentro del circuito nacional son importantes. Segundo, la dirección de extensión universitaria, porque racionalmente son los que determinan hasta cierto punto la legitimidad competente. Y el tercer punto, el Consejo Mundial de Debate, porque también es un punto importante y diferenciador respecto a la versión que quieran tener. Respecto a esto, ¿cómo se ve el modelo? 3 puntos aquí. Miren, la directiva no está hecha por locos en ningún punto, pues espero cuando termine de pasar cualquier cosa. Creo que razonablemente las personas que direccionan utilizan este tipo de modelos a través de nuevos reglamentos que llegar a generar, primero tienen los conocimientos y las capacidades para poder llevar de forma a cabo en ambos modelos. Esto reconoce entonces que probablemente respecto a la competitividad son personas que pueden tener una gestión emocional eficiente respecto a la competitividad, respecto a primero, potencialmente tienen años dentro del equipo, segundo, probablemente han tenido experiencias chimas y experiencias buenas respecto a la competitividad, lo que hace que también tienen una gestión emocional eficiente respecto a la posibilidad de poder exteriorizarlo. Segundo, probablemente el conocimiento del modelo 1 es altamente especializado. Creo que esto es bien importante porque razonablemente si nos importa la competitividad, es importante hacer el debate de la forma correcta y específica. Esta especialización no se tiene que ver con una forma bastante limitada de poder utilizar el conocimiento, porque reconozco, cuando yo termino aprendiendo, por ejemplo, en 1984, porque lo vi en un video según Diego, creo que razonablemente son conocimientos que yo puedo llegar a utilizar también en otras áreas de mi vida. Creo que también tengo conocimiento especializado, puedo aplicar a otras áreas de mi vida, porque el impacto que puedo llegar a tener conocimiento cool para la profesionalización es poco exclusivo de la materialidad para ganar este debate. Pero tercero, creo que al final hay dos cosas importantes respecto a funcionamiento material. Primero, creo que es un periodo de prueba mucho más rígido, ¿no? Como razonablemente hay criterios académicos mucho más sólidos respecto a por qué tú entrarías, cuáles son los motivos, cuál es el aporte de tu del equipo, pero sobre todo una insistencia fuerte en la asistencia de las personas, cosa que es actualmente una problemática muy estructural de UCB, que es la capacidad de involucramiento y asistencia que tienen las personas. Mi discurso te va a demostrar tres cosas importantes. Primero, cómo la consecución de objetivos a través de la competitividad es importante y es ser positivo y es efectivo. Segundo, cómo el estudiante que aplica el UCB también es un perfil particularmente positivo y en el cual nos debemos direccionar a él. Tercero, porque la competitividad es importante a partir de generación de impactos agregados, ya veces compromiso, ya veces desarrollo y reconocimiento de otras aristas. ¿Has dicho esto? ¿Algún voy? No me queda claro del todo porque tiene relevancia la construcción de la directiva del establecimiento del reglamento. Hacemos buscando cosas. Creo que la relevancia de eso es para mitigar los posibles impactos de que este modelo se puede llevar efectivamente mal porque las personas no están preparadas para llevarlo. Es decir, personas
como yo, que probablemente te vaya a decir si pierdes algún marico, ese tipo de cosas creo que son razonables que no pasan dentro del debate, siempre debe tener una limitación clara en términos de construcción. Vamos con lo primero. ¿Cómo se da la consecución de objetivos? Esto se da a través de, por ejemplo, formación, talleres especializados, un seguimiento constante. ¿Cómo se da el seguimiento constante? Una cosa que no pasa en UCB actualmente y lo que la especialización debería requerir es un involucramiento mucho más fuerte, no solo de los novatos o las personas que quieran acceder al UCB, sino de los mismos que lo componen. Esto reconoce entonces la capacidad de utilizar los recursos que ya provienen de UCB anteriormente y la capacidad de utilizar a los viejos para ese involucramiento directo. Es decir, utilizamos todos nuestros recursos, ya sean los factores productivos a nivel humano, respecto al conocimiento, para poder diversificar y especializar a las personas. Es decir, ahora los novatos tienen, por ejemplo, una Catherine que les puede decir cómo hacer las cosas, ahora tienen una Camila que no solo tiene que responder los marcos, sino que tiene mayores oportunidades porque no es la única persona que va a estar direccionada a ello. Segundo, pero creo que al final la construcción de objetivos es importante dentro de la comparativa porque es la única forma que demuestra la efectividad de los modelos. Quiero que esta construcción de objetivos se dé de diferentes formas. Se mide a través del reconocimiento que podemos llegar a generar, pero sobre todo la capacidad de crecimiento que pueden llegar a tener las personas. Vamos con lo de la competitividad. Miren, la competitividad no funciona simplemente en ganar, ganar, ganar. Es una vara de media que nosotros utilizamos a partir de comparar con diferentes personas, pero sobre todo es el valor que le damos a nuestro trabajo respecto a la materialidad. Esto no se ve como quedar un primero, se ve como yo quedé cuarto en una sala alta, pero me saqué 80. Se ve como yo constantemente doy mejores discursos y alguien me está diciendo constantemente tengo un mejor discurso. Eso se da por dos motivos. Primero, porque la alta competitividad te exige a ti mismo como persona involucrada dentro del proyecto la necesidad de decirte constantemente tus fallos y tus mejoras, pero segundo, darte especializadamente las herramientas las cuales te están faltando y los procedimientos y metodologías las cuales te van a hacer mejorarte directamente dentro del debate. Esto es importante para la competitividad pensar en sí mismo, es literalmente la vara de media que vamos a utilizar para la construcción de proyectos. Pero segundo, en términos de reconocimiento, vamos a dividir a los tres. Nacionalmente, creemos que las personas que estamos dentro del circuito para dentro de UCB, creemos que las personas más importantes en nuestro modelo son personas que han aportado académicamente y competitivamente dentro de UCB, llámese Ana, Nelson, Camila, miles de personas que podríamos mencionar en este momento. Creo que eso importa porque creemos que la memoria histórica vale de una permanencia de nuestros objetivos, llámese nuevos proyectos y demás. Esto es un fin último porque de UCB tiene que permanecer si o si enamorados de la casa. Creo que eso es un punto de debate, pero creo que la historia que permanece también es la memoria colectiva del circuito nacional y sobre todo de nosotros como de UCBistas. Esto te da cuando nacionalmente decimos, verga, Camilo y John Brickell se mude, probablemente hubo 4 veces que ella tiene el sueño briquiano. De estas razones se dan porque razonablemente hemos valoramos este tipo de competitividad en función de los logros y construcción de objetivos. Pero sobre todo, también el respeto de las otras sociedades respecto a nosotros, porque razonablemente visionan lo que UCB o ser nuestra perspectiva la posibilidad de poder crecer, la posibilidad de ser unas personas altamente competitivas a las cuales tienen que estar pendientes para ganar el ganemos. Dime, Catherine. ¿Cómo funciona la retención de miembros en un contexto que prioriza logros? Me encanta eso. Mira, creo que el estudiante que aplica primero se le pide un alto compromiso, cosa que actualmente creo que en el modelo 2 no se puede ocurrir por las mismas contextualizaciones que tiene que dar el mismo. Creo que el estudiante que aplica quiere representar activamente su uni. Eso, la verdad, de representación lo tenemos todos porque somos boinas azules, pero sobre todo el grado de representación se mide también la competitividad de mi lado. Esto razonablemente se ve como yo te voy a decir para que vayas a torneos razonablemente y no necesariamente que seas el top break, pero que hagas buenos discursos, que te involucres todas las rondas y que razonablemente haya constantes fallas de forma. Segundo, efectivamente, para este tipo de estudiantes el cual va a aplicar probablemente ganarse es importante. Esto es también enseñarles cómo perder, enseñarles cómo gestionar estas victorias, enseñarles a pedir recomendaciones. Creo que el estudiante actualmente que se involucra con UCB desde el principio, porque lo empezamos a rebrandar como un equipo altamente competitivo, también tiene que tener este tipo de características. ¿Por qué? Porque o la mayoría viene de MUR, o la mayoría viene de UCB como un deporte competitivo que se parece a MUR y esa misma asistencia hace que ya tienen incentivos altamente, no necesariamente altamente competitivos, pero incentivos de venir a ganar o venir a competir. Segundo, reconocen que el mérito es el reconocimiento, es darles oportunidades de escoger su forma de ver, la oportunidad de ver cómo viene la positividad. Creo que el estudiante permanece aquí porque desde el principio se le muestra aquí un compromiso dentro del equipo y creo que al final esto genera el mayor compromiso, genera la mayor efectividad de las medidas, pero sobre todo un proceso de interrelación y confianza mucho más fuerte que desarrollar en el segundo discurso de forma efectiva. Muchas gracias por tu discurso, John. Ya vamos a Camila robando el nombre a John Parada para la Cámara Alta de la Organización. Voy a pedir un favor, de corazón. Yo espero que si hay ejemplos personales o desfasados, que no los espero, se quede en el debate como una cuestión del debate y esto no se vuelva un comentario soez o jocoso hacia ninguna de las personas involucradas en la directiva actual. Porque si llega a pasar, van a tener un problema conmigo y con la funcionalidad del equipo, y yo espero sinceramente que eso
pasa, porque ahorita creo que no estamos en ese periodo, en ese momento del periodo para esa clase de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a comportarnos y hacer que estas cosas sean divertidas, que la verdad es que esta emoción me gusta mucho, yo siempre hablo de estas cosas. Entonces, vamos a hacer divertido. Lo segundo, ya sobre el cómo, es que nada, mucha risa esta sala. Honestamente. Sí. Creo que las personas que están en esta sala me han enseñado mucho de institucionalidad, todas de su propia forma y a su propia manera. Creo que me han enseñado el valor del equipo, a su propia forma y a su propia manera. Y honestamente son 3 personas con las que yo estoy en debate, la verdad. La verdad, son 3 personas con las que yo estoy en debate. Y por la que a pesar de todas las cosas sigo estando en debate. Incluso con nuestras diferencias y demás, creo que los 3 me inspiran mucho, siempre lo he hecho, desde que yo soy novata. Y creo que con los 3 tengo momentos que han hecho crecer mi experiencia en el equipo. Y que la verdad, si yo pudiera echar el tiempo atrás y tener la oportunidad de decir que no a muchas cosas que dije que sí, no lo haría. Hubiera dicho que sí otra vez, a todo, igual, no cambiaría nada. Porque creo que, como dijo una persona que nos en la sala, la vida tiene muchas razones por las cuales no me he servido, pero dentro de todas esas razones hay otras por las que sí, que son más grandes y más valiosas. Así que nada, los quiero mucho los 3, de verdad significan mucho para mí. No sé si me gusta debatir contra ustedes o no. Andreina me ha dicho varias veces que eso es positivo porque es más chévere debatir con personas que quieren y personas que no quieren. No lo sé, no sé si me gusta o no. Así que lo que trato de pensar para este discurso es que quiero hacer un caso de un discurso que los enorgullezca, más que les cambie la información. No sé si es vale. Ok. Empiezo mi discurso me está volviendo a nuestro sonido, de verdad, wow. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. 2 puntos de cual. El primero respecto al estudiante que está, entonces veo la persona que está. Entonces, porque no creo que sea cualquier tipo de estudiante ni cualquier tipo de persona como yo quiere caracterizar. Obviamente. Miren, 3 tipos de características sobre el estudiante que está en UCB. Primero, creo que es una universidad pública, ¿verdad? La mía que es una universidad pública, creo que es una universidad que ya pues, tiene un profundo problema de presupuesto, de financiamiento, de búsqueda de coaches y de cuestiones que, por ejemplo, si vemos en PUCP de Rosario respecto a la construcción académica y competitiva del espacio, es una universidad que ya de por sí le da poca atención a los grupos de extensión, es una universidad que ya por sí considera poco a ciertos grupos de extensión, incluso estos grupos tienen un mundo maravilloso, increíble dentro de ellos, incluso un circuito en el que son importantísimos estos grupos, eso no le importa literalmente a la universidad. Pero segundo, son estudiantes que tienen problemáticas de poco privilegio estructural, ¿verdad? Precisamente porque es un grupo sumamente diverso en la realidad. Tenemos personas que vienen de distintas zonas del país, tenemos personas con distintos estratos socioeconómicos, tenemos personas de distintas realidades particulares, tenemos personas con distintas formas de procesar la realidad, tenemos personas tan diversas y tan complejas y tan diferentes entre sí que, como dice el logo literalmente, nuestra pluralidad hace que no tengamos un privilegio estructural que sea natural de las personas que están presentes en el equipo. Pero tercero, es porque no te queda una combinación, por ejemplo, de personas de zonas centralizadas y de zonas descentralizadas, de personas con distintos tipos de agenda, de personas que necesitan, por ejemplo, tener 3 trabajos para poder subsistir, además de poder estudiar, o personas que estudian 2 tipos de carreras, o personas que tienen distintos tipos de realidades. Esto lo que muestra en el debate es que literalmente ser un estudiante y estar en un UCB genera retos exacerbados en distintos niveles. En los términos económicos, ¿verdad? Porque ya por si es difícil tener que dedicar todo un fin de semana a un torneo cuando literalmente tienes que trabajar y por eso es que a veces no ganan los torneos. Segundo, porque lo social es complejo, ¿verdad? Porque si yo por si me tengo que parar a las 4 de la mañana para salir de Paracotos o a las 4 de la mañana para salir de los teques para llegar al primer, creo que eso complejiza mi status quo emocional respecto a las cosas. Pero tercero, en lo profesional incluso, porque noten, y esto es importante respecto a mi encuadre, pero que choca directamente con el caso de John. Miren, segundo punto de encuadre, la limitación conceptual de la relevancia de debate está aquí en UCB. Es decir, que tú seas el debatiente más importante del mundo, que seas la octava hora del mundo, no te hace relevante en términos profesionales allá afuera, no hace que te apaguen todo, no hace que seas la cosa más importante del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la competitividad se limita como una cuestión que es relevante en términos específicos de UCB y en un circuito que de por sí está remunerado, porque si eso fuera cierto, Mauricio Grupo fuera millonario y no tendría que seguir yendo, porque si eso fuera cierto, a nivel nacional un montón de dinero, porque si eso fuera cierto, los campeones nacionales de debate que tenemos en el país serían profundamente importantes. Eso lo que hace es que esa competitividad no sea relevante en función de una cierta legitimidad absoluta
términos identitarios para los cursivistas, voy a probar eso. De todas maneras, dos líneas de análisis. La primera es sobre la mayor adaptación a las necesidades del equipo y tiene que ver profundamente con el igual. Cuando aplico este reglamento, específicamente, modelo B, este es mejor por 5 tipos de mecanismos. Lo primero es porque creo que insto la integración independientemente de quién seas como persona. A mí me interesa precisamente que tú tengas una agenda para poder, por ejemplo, tener que estudiar o hacer, no sé, argumentos 2 horas todos los días, sino que simplemente priorizo que tú estés en el equipo, priorizo tu presencia, priorizo tu forma de vivir, tu forma de estar en el equipo particularmente, ¿verdad? Porque insto tu integración, porque insto que estés presente independientemente de cualquier cosa. Lo segundo, porque insto el desarrollo de habilidades blandas e insto el desarrollo de cuestiones que van a ser útiles en tu vida profesional. Y ojo, no sean poco comparativos. Yo creo que es cierto que se van a desarrollar habilidades blancas del otro lado porque la competitividad da una cierta de herramientas que son importantes para el desarrollo emocional. Creo que la competitividad también se puede generar de mi lado, que es en la segunda línea, pero independientemente de eso, aquí creo que es más difícil, y ese es el tercer mecanismo, tener lógicas analogables al tipo de perfil que John quiere. Yo quiero un equipo donde literalmente todo el mundo es John, donde literalmente todo el mundo es César, y literalmente todo el mundo ama la competitividad y a todos los sacrificios que él hace por la competitividad. Pero no, miren, de mi lado genero lógicas más analogables para las personas, porque las personas tienen más facilidades para adaptarse, identificarse con problemáticas profesionales, con ver, por ejemplo, relaciones internacionales porque saben que les va a servir en función de contexto, con ver clases de oratoria, con ver cuestiones que les sirven, por ejemplo, para montar su LinkedIn y cuestiones particulares. Esas son lógicas más analogables a las personas que se identifican más rápido, porque del lado de John solamente va a estar el equipo Ana, por ejemplo, porque tiene una formación particular respecto al competitivo, del lado de John solamente va a estar yo, porque es una loca de lo competitivo. Eso hace que no solamente se limite a las personas que están presentes en el grupo, sino que muchos de los impactos de John no se materialicen o solo se materialicen con un montón de competitivos que son grupos más pequeños, que cuantitativamente y cualitativamente no es más intenso ni más importante. No, ¿cuáles son? O porque estas cosas no pasan en el modelo A antes de impactar mi argumento. Primero, porque el agotamiento emocional es muchísimo más profundo del otro lado. Noten que la competitividad no es un camino gratuito. Las personas que se dedican a la competitividad de forma clara se agotan emocionalmente de tanta presión, de tanto estrés, de tanto sufrimiento en particular, porque precisamente estar en modelos competitivos, piensen en Michael Phelps, piensen en personas que entrenan todos los días, piensen en deportistas de alto nivel y de alto rango, son sacrificios constantes para su vida. Y esas son personas que ya por si tienen demasiados sacrificios en su vida, no entiendo cómo es plausible que ahora los perfiles que ya por si sufren tienen sacrificio vayan a hacer esto. Pero segundo, porque hay problemáticas de choques de visiones y de realidades, ¿verdad? Tienes menos perfiles presentes, tienes menos retención de elementos, porque literalmente no pueden adaptarse a los modelos competitivos que tanto imponen al otro lado. Tercero, porque tienes menos involucramiento, porque las personas dicen, epa, yo no puedo hacer esto particularmente, yo no me puedo dedicar a esto. Pero cuarto, tienes una fuga de miembros que es más probable. ¿Cuáles son entonces los impactos de mi lado de la casa con ese argumento? Lo primero es que creo que la cohesión de equipo se fortalece, creo que tienes un equipo más sólido, más grande. En medida de eso, por favor, ya aplique estas cosas y funcionó. Literalmente, a la medida que cohesionas más el equipo porque es más grande y porque a su vez tienes más personas que se integran de forma activa, eso te va a parecer más proyectos, para entrenar más, para tener cierto tipo de dinámicas que sean beneficiosas respecto a las personas que están internamente. Lo segundo, que garantizas la estabilidad temporal y la plausibilidad del equipo, ¿verdad? Porque en ámbitos de verdadera plausibilidad es donde tienes más personas que están integradas, más personas que están presentes, etc. Lo tercero es que la proyección en ámbitos de verdadera proyección y validación se hace pública y notoria y mucho más relevante, porque ahora con un equipo tan grande, con este tipo de actividades, el equipo puede proyectarse en cuestiones profesionales, en cuestiones laborales, en distintos tipos de cuestiones que sea más fácil proyectarse. La competitividad no solamente es más difícil de proyectar porque la gente no entiende que cargo es un break, no entiende ni siquiera que se muda, no entiende ni siquiera que es el TRD, y literalmente Samuel estuvo en el TRD y no entiendo, no le dieron ningún financiamiento de todas maneras, es láser. Eso lo que hace es que literalmente la proyección sea muchísimo más difícil para ciertas cuestiones. De mi lado la proyección es mucho más sencilla si lo que les importa es que el equipo tenga recursos o que crezca, lo que sea. Pero lo cuarto es que no, creo que el branding no se limita entonces a un solo tipo de perfil, porque en el lado de John tienes un montón de Johns que hacen un gran trabajo y compiten, pero tienes otro montón de pérdidas de personas, de resentimientos, de cuestiones que son profundamente problemáticas. La plausibilidad se limita y el día que no tengas perfiles competitivos, entonces no tienes equipo. Pero miren, lo segundo tiene que ver con cómo es que se genera la competitividad de forma más plausible en B. ¿Por qué no? Yo voy a jugar en ambos mundos, voy a jugar en el mundo en que igual la competitividad es probable de mi lado. Tres tipos de mecanismos. Lo primero es porque creo que la formación se mantiene, los criterios académicos se mantienen de mi lado. No es que mi lado no va a dejar de clases, no es que mi lado van a dejar de entrenar, no es que mi lado va a dejar de importar debate, porque literalmente la razón de ser del equipo es debate, ¿verdad? Creo que se van a dar clases, creo que va a haber pensum, creo que va a haber cuestiones de formación inherentes. La competitividad no es que muera en todo ámbito, sino que ahora se percibe de una forma distinta y eso es relevante porque todos los beneficios se dan y se prueban en ese sentido. Pero segundo, es porque creo que la generación de impactos competitivos puede crecer en ese sentido, pero no en función de modelos que se vean como exigentes, que se vean como cercenantes, que se vean como limitantes a las personas, sino que literalmente amplifiquen la variedad de personas que sean y por lo tanto en los procesos de selección no aceptemos a los que hicieron mucho, sino que aceptemos una serie de perfiles y luego los hagamos crecer de forma más significativa. Eso funciona en generales. Voy a poner la línea después y explicar más profundidad. Gracias.
3, 2, 1. Camila está jugando con un encuadre como si estuviéramos hablando del museo actual. Hay que reconocer los cambios estructurales que tiene una base institucional a partir de una reforma reglamentaria. Esta cartera la da con la intención de que al final, no necesariamente, y creo que Camila no va a tener todos los perfiles literales del mundo, pero creo que el reblandeo, el posicionamiento a un perfil en específico también hace más claro lo que buscamos, más claro el tipo de personas que queremos, y hace que las personas sepan más el tipo de grupo que somos. Esta verificación hace que las personas estén mucho más conscientes del tipo de uso de qué cosas hace, que las puedan diferenciar común y que puedan ver visualizaciones respecto a lo que no tenían antes, una especie de visión respecto a la actividad. Segundo, pues, independientemente de las razones estructurales, las personas al final sí tienen incentivos a poder verse ustedes, tienen las ganas de poder llegar a hacerlo. Incluso si no lo hacen, por ejemplo, no se involucran de forma falsa en las instituciones. ¿Por qué importa esto respecto a los estudiantes? Porque reconocemos que en el cuadro de estudiantes de Camila también pasa en el mundo, creo que al final un cuadro bastante complementario. Al final creo que las personas en UCB son personas que tienen diferentes realidades y materialidades. El problema consecuente de esto es que la mayoría de las personas actualmente, incluso un modelo de aprendizaje, no tienen capacidades para involucrarse de forma efectiva. Esta problemática estructural hace dinámicas de tipo menos eficientes, entonces capacidades a las cuales solo vemos a 10 novatos y no hay ningún viejo dentro de una práctica. Vemos como entonces al final no se tener las mismas sesiones de taller, al final afecta la capacidad o la efectividad del modelo de Camila con lo que tiene que lidiar. ¿Por qué esto ocurre? Por los mismos mecanismos que quiere traer Camila. ¿Cómo se resuelve de mi lado? Dos motivos. Primero, la definición clara de que somos un equipo competitivo que valora la meritocracia, pero sobre todo tu asistencia para que podamos ayudarte y especializarte a las cosas por las que tú te comprometiste. Así que las personas se sientan más incentivadas a involucrarse directamente de esto, del plan. Lo que pasa con las otras personas que se involucran en el lado del modelo de Camila es que las personas creen que el debate o es un hobby o es su segunda actividad, reconociendo la capacidad o la posibilidad de, por ejemplo, irse y demás. En términos de permanencia, nuestro lado permanece más porque son personas que probablemente se involucraron de lleno con el proyecto, de que se dieron cuenta de este tipo de cosas que querían. Incluso si no las querían, pues personas que no llegaron y demás. Lo que pasa con las personas del lado de Camila es que aunque quieran tener mecanismos de crecimiento y demás, no los obtienen, porque no vienen, porque no se involucran de la misma manera, porque no tienen algún incentivo y tienen mayor problemática para poder llegar a crecer. Respecto a esto, segundo punto de mecanismo, el encuadre que todas las personas probablemente son vulnerables y no tienen tiempo razonablemente pasarán mundo. Es decir, igual una limitación estructural por parte de Camila para que las personas que quieran aprender puedan aprender. Si no resuelves eso, la capacidad de mecanismo es bastante mínima. Segundo, respecto a integración. Miren, las dinámicas de integración de mi lado parten efectivamente de la competitividad del modelo meritocrático. Esto se ve no solo con la interrelación que acabo de mencionar el modelo de riesgos nuevos, en los cuales probablemente deben enseñar constantemente las cosas que necesitas, no tiene que interesar en una sola persona, sino que diversifica la capacidad de aprendizaje, sino que segundo es la posibilidad de compromiso. ¿Por qué? Porque la sinceridad académica con las personas y la posibilidad de realmente que todos estemos compartiendo constantemente nuestros errores y fallos, y la capacidad de mejorar este compartimiento directo hacia las personas también sienten confianza unos con otros. Esta realidad no invisibiliza también las habilidades que quiere traer Camila, porque ese es el problema que quiere traer Camila. Camila cree que la interacción solo se da porque son muchas personas. La interacción se da solo porque las personas quieren que se den. Las personas quieren que se den, primero para mejorar las dinámicas competitivas del equipo, segundo para que el equipo sea efectivo en términos estructurales y que pueda mantenerse, pero tercero por la posibilidad de, por ejemplo, tener igual actividades con otras generaciones y demás, lo que permite también visiones en las cuales podemos disfrutar dentro de debates siendo parte de un equipo en el centro de competitividad. Es que no solo es una cuestión de querer, es una cuestión de posibilidad. Si literalmente tienes 100 personas, pero esas 100 personas pueden para acordar un horario que les funcione de forma más clara, la problemática es que no hay posibilidad. Primero, no tienes 100 personas, nadie tiene 100 personas, asumamos el reto del trader porque somos 40, 50 personas simplemente para hacer plenamente comparativo. Esas 40, 50 personas que se están en el uso de cada año, miren que terminamos 8 personas por cohorte, o 10 personas por cohorte, lo que es cuenta de 40 personas, no estuvieron ni siquiera en los proyectos menos competitivos o los proyectos más fáciles de habilidades blandas. Esto reconoce que efectivamente hay una problemática estructural respecto al reconocimiento del compromiso que pueden llegar a tener en la capacidad de poder hacer los proyectos. Porque efectivamente, si las personas no asisten al proyecto como el par, las personas no van a mejorar. Si las personas no asisten al proyecto como el entrenamiento de juezas, las personas no mejoran como juez. Eso pasa en su mundo porque el compromiso no está demostrado desde el principio, o no se lo exige tan claramente como en el otro lado. Las personas entienden ese costo de oportunidad y al final pueden utilizarlo. Segundo, prefiero las pocas personas que muchas personas que estén poco involucradas. Porque esto es cierto, porque igual las personas que son pocas, son más involucradas, también tienen dinámicas mucho más diversas en el equipo, porque este compartimiento que antes no teníamos y la posibilidad de crecimiento mejor. Lo que pasa en un proyecto como los estructurales de Camila, lo que no se lo material, como son personas que vienen esporádicamente, racionalmente, hay primero diversificaciones o diversidad de formas en las cuales van a crecer de forma simultánea, que tienen poco acompañamiento inmediato, probablemente estamos en una fase del proyecto y ellos terminaron en otro, probablemente no tengan la oportunidad de poder crecer a la misma rama, que eso genera primero procesos de frustración, procesos yo no sentirme acumulador en el equipo porque yo nunca asistí, proyectos en los cuales yo al final no quiero sentirme acumulador en el equipo porque no tengo amigos. Todo este tipo de cosas limitan fuertemente la capacidad de tener el aprendizaje por nosotros de disfrute dentro de la carrera. Ahora bien,
Hay un punto respecto al aprendizaje y las habilidades grandes que Camila quiere traer, que es lo que es único a lo dentro de su lado. Vale, es cierto que a nadie le importa quién haya ganado el top oradores en un torneo nacional, pero también es cierto que a las personas no les importa el diploma de debate que me dan a final de año, porque al final siguen sin saber que no se ve, siguen sin ser realmente jurídico, simplemente un grupo de extensión universitaria como todos los demás. Lo que quiere decir, Camila, es que las personas que están dentro de UCB también tienen oportunidades y múltiples multifactoriales fuera de ramas de la universidad. Y eso primero es falso, porque primero la mayoría de las personas universitarias que recuerdan a UCB probablemente están iniciando sus carreras laborales, porque tienen los mejores puestos del mundo para darte por trabajo. Segundo, porque razonablemente igual tienen que pasar por procesos de captación que están distintos a lo que tiene que ser simplemente su opinión, pero que razonablemente esté o no esté debate, eso no importa. ¿Qué importa? El aprendizaje que yo pueda lograr, las habilidades grandes que hablo tanto de Camila. Si la competitividad especializada que hace que yo tenga que mejorarme en el sí y mi estilo, razonablemente yo voy a mejorar en el sí estilo y lo puedo lograr a mi universidad. Si yo tengo que aprender relaciones internacionales, para yo soy mejor internacionalista. Creo que eso es razonable desde el punto del debate. Lo que pasa en mi lado es que independientemente yo tengo esas oportunidades, yo tengo ese training. En vista que eso podría ser potencialmente simétrico, creo que el ganador del debate no solo es que Cámara demuestra mayor efectividad respecto a su modelo, creo que mi modelo es más efectivo en medida que tenemos mayor involucramiento desde el principio, un rebrandeo respecto a las tramas institucionales que permiten a las personas sean mucho más involucradas, que tengan mayores capacidades especializadas para debate, que es lo que principalmente viene. Pero segundo, eso es permanente para las personas cuando están más involucradas, al sienten más como por el equipo, creo que ya hay ganado esa clase. Segundo, el clase de compromiso que tienen las personas. Si Camila no resuelve cómo las personas de su lado tienen tantos intereses de seguir en un equipo que no les exige estar, que probablemente, no digo que los sancionen, pero que probablemente no les escribe constantemente para que vengan, que probablemente no estén las 50 personas que Camila quiere para poder analogar todos los impactos, todos los impactos que ella quiere, razonablemente esos impactos se mitigan, porque menos personas en un mundo en el cual no te exigen, son personas que probablemente tengan menos interés en estudiar, son personas que probablemente no quieran hacer un juicio, que esto es horrible, porque al final un modelo estructural no es mucha efectividad. Pero segundo, este menor involucramiento del equipo también es de dinámicas internas. Si menos personas se involucran con un grupo universitario, razonablemente la de uno va a poner en tela de juicio porque estamos logrando nuestro fin último como objetivo. Segundo, porque razonablemente el CLD va a ver cómo nosotros estamos logrando objetivos y razonablemente no sabemos quién coño no se ve, simplemente que hay ciertos randos de edades para ir a un torneo y demás. Creo que el nivel de reconocimiento internacional se mantiene y creo que las personas reconocen el UCB como una institución competitiva y nos dan el valor que merecemos y que el UCB merece para su permanencia. Gracias por tu discurso, yo llamamos a Camila para el segundo discurso de la camarada de los Lo otro que quiero decir, y esta parte, es que siempre lo digo, pero me pareció particularmente importante decirlo en eliminatorias, y es que recuerden que estos espacios como que no son una garantía, es decir, como que haya un interno no es una garantía, que haya cosas no es una garantía. Eso lo que implica es que hay que estar atento a que estas cosas se den y pushear para que estas cosas se den. Como que estos espacios no están aquí porque sí, están aquí porque nosotros los hacemos. Y si nosotros queremos que haya un interno, si queremos que haya un equipo que nos guste, si queremos que haya espacios comunitarios, clases, etc., todo eso es porque nosotros lo hacemos posible. Entonces, la voluntad para hacer las cosas no está solo en la directiva, la voluntad para hacer las cosas no está solo en la gente que tiene mucha experiencia, la voluntad para hacer las cosas no está solamente en uno o tres novatos que se mueren por hacer cosas. La voluntad y la responsabilidad de que el equipo haga sus actividades, de que el equipo valga la pena, es de todos. Y creo que es algo que lo hemos aprendido en estos 10 años de experiencia, pero todavía tenemos que seguir reforzando. Entonces, valoren estos espacios porque no son una garantía y el día de mañana cuando todos ustedes estén viejitos, cuando todos sean viejitos, y a lo mejor no se tenga un montón de años, o a lo mejor no, esto va a ser una cosa que van a apreciar muchísimo más, seguramente, que vamos a apreciar muchísimo más.
Ya basta, me está haciendo llorar. Perdóname, presidente, discúlpeme, jefe, lo siento. Estoy persuadiendo porque quiero llorar. No, mentira. Vale, entonces empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Voy a hacer dos cosas en este discurso. Primero explicar cómo es que la competitividad sigue siendo posible de mi lado en menor criterio, en menor intensidad, pero aún así se da con cierto tipo de beneficios porque yo no quiero concederlo. Pero segundo, explicar por Clash una cuestión importante como es que el involucramiento, las medias limitaciones estructurales, la proyección institucional, la importancia de los perfiles, la diversidad de perfiles siguen dándose y todas las cosas maravillosas que pasan en el equipo se dan de mi lado con mayor intensidad y con mayor beneficio estructural. Noten, miren, yo creo que la generación de competitividad sigue siendo plausible de mi lado por 4 mecanismos. El primero es porque yo creo que, como ya decía, la formación se mantiene y los criterios académicos se mantienen. Noten, no es el mundo que dice John que literalmente no, es que se va a limitar las clases de competitividad y es que se van a tener un cierto tipo de perfiles. No, lo que hace es que literalmente, por ejemplo, haces horarios que estén adaptados a lo que puede la mayoría. Haces, por ejemplo, clases virtuales, generas cierto tipo de mecanismos que generan una facilidad respecto al contenido que se da, respecto a, primero, su acceso, pero segundo, la utilidad del mismo, ¿verdad? No es solo la clase de oratoria del certificado de debate que dice John, es literalmente ver cursos sobre manejo emocional, es literalmente ver clases sobre cómo manejar el estrés en altos espacios cognitivos, es literalmente ver herramientas como, por ejemplo, ver clases de poblaciones vulnerables, sobre poblaciones queer, que te hacen entender el mundo y que te cambiar tu cosmovisión del mundo de forma más significativa en líneas generales. Eso lo que quiere decir es que la formación se mantiene y los criterios académicos se mantienen, no se sacrifican porque sigue siendo un equipo de debate, literalmente. Entonces lo que dice John no tiene sentido en términos de plausibilidad. Pero el segundo es que noten, la generación de espacios competitivos sigue siendo plausible, pero en menor medida. Yo no creo que eso sea negativo, primero por lo que decía mi padre, que creo que la competitividad está mal entendida en el caso de John, literalmente no es tan relevante respecto a, por ejemplo, tener financiamiento, ser importante, tener criterio profesional, etcétera, porque si no todos los grandes campeones de debate serían una eminencia en los áreas de su vida y realmente no lo son porque no les pagan por ser campeones nacionales o no les pagan por ser campeones mundiales, etcétera. Pero creo que la generación de espacios competitivos sigue desarrollándose porque ese sigue siendo el objetivo del equipo, ¿verdad? Igual tenemos la competitividad sigue siendo importante en nuestro reglamento, igual la academia, la probabilidad y estas cuestiones que nosotros valoramos para seguir existiendo de forma clara en general. Pero lo tercero es porque noten, la integración se profundiza en la medida que se da más posibilidad. El problema de ello es asumir que yo estoy limitando las capacidades de las personas. No, estoy amplificando la capacidad en la medida que reconozco que hay limitaciones estructurales que hacen que no todos puedan dedicar los mismos recursos emocionales, los mismos recursos financieros, los mismos recursos de tiempo en líneas generales. Eso lo que hace es que se amplifique la integración de los miembros y que se amplifiquen los perfiles. Lo cuarto es que literalmente se generan más herramientas emocionales en función de un involucramiento que es muchísimo más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto de la competitividad también se logra de mi lado. Sí, quizá no con 10 personas que son John a la 10 o que son César a la 10, pero literalmente son personas que tienen más posibilidades de estar en el equipo. La competitividad sigue dando en unos criterios, quizá no ganas todos los campeonatos nacionales, pero tienes un equipo grande que sigue ganando beneficios por las cosas. La ponderación es clara. Prefieres un equipo que tenga proyección internacional, que tenga proyección profesional, que tenga más financiamiento, que tenga más recursos, que tenga habilidades en general, que sea un equipo grande y lleno de personas que están felices de estar ahí, o prefieres un equipo de 10 Jones o de 10 César, que a lo mejor lo ganan todo, pero son pequeños, pero el día que no tengas postulaciones profesionales, que no tengas postulaciones competitivas en el equipo, entonces el equipo desaparece porque literalmente no está hecho para tantos perfiles. Sean razonables, por Dios, lo que queremos es la persistencia de un CV, no ese mundo en particular. Pero no, ahora vamos criterio por criterio para hacer como una disección quirúrgica respecto a lo que pasa en la comparativa. Lo primero es sobre los perfiles, ¿verdad? Noten, yo creo que el perfil particular que funciona allá es un perfil que solamente es competitivo. Cuando yo diversifico perfiles, y esto es una ponderación respecto a probabilidad, y cuando yo diversifico las personas que entran en CV de forma clara, eso lo que genera son 3 cuestiones en la comparativa. Lo primero es que genera que haya mayores oportunidades de conseguir perfiles que a lo mejor no son los que idílicamente se ven como competitivos, pero pueden aportar al equipo en otras aristas, ¿verdad? Tienes perfiles que le aportan al equipo en términos de integración, que le aportan al equipo en términos de financiamiento, que le aportan al equipo en términos de, por ejemplo, academia, que le aportan al equipo en términos de pluralidad, que le aportan al equipo en términos de discusiones políticas y ciudadanas en líneas generales, ¿verdad? Porque literalmente se ve mucho más allá de solamente el perfil competitivo. Pero segundo, porque tienes capacidad de mantenimiento del equipo. Porque noten, en el mundo de John son 10 personas que son directivas, son 10 personas que tienen que hacer todo, son 10 personas que se tienen que encargar absolutamente todo. En este equipo, en este otro mundo, literalmente tienes más personas que materializan más cosas y que hacen más posibles más cosas, porque literalmente cuantitativamente son muchos más y eso lo que genera es mayor construcción en general. Pero lo tercero es porque la diversificación de perfiles lo que hace es que tengas una mayor proyección institucional, porque si tienes más personas involucradas que tienen distintos tipos de capacidades y que tienen distintos tipos de visiones, eso lo que hace es que sea más fácil, por ejemplo, acceder a conversaciones sobre distintas cosas, a poder hacer más trabajos para la DEGO, a poder hacer más reconocimientos, a poder participar de formas activas. Diego, tu y luego sí. Sí, es que yo creo que una mala concepción respecto a la organización de la competitividad no es solo lo que se ve afuera y cómo le percibe la DEO o las personas del campo laboral, sino cómo los individuos reconocen que la competitividad es la base del equipo. Por eso es que en mi segundo argumento te expliqué cómo es que la generación de plausibilidad de la competitividad se sigue dando. Yo no pierdo los beneficios de la competitividad. A nosotros nos importa la competitividad en términos consecuencialistas, en términos de las cosas que nos genera, ¿verdad? Eso también está probado de mi lado. Del otro lado podrá estar probado, pero está mitigado por mí, y si el único impacto de ellos es tener competitividad porque genera otro tipo de beneficios, yo genero los mismos beneficios
no tienen caso, gobierno literalmente. Pero noten, y ahora continúo con como este tema de los clashes de forma más quirúrgica. Lo tercero es que, noten, en términos de integración y de presencia de las personas, creo que la comparativa aquí es sencilla. Si lo que más nos va a importar es la integración, porque no tengo que estoy yendo clase por clase para que cada una de las cosas termine siendo ganada de mi lado, creo que en términos de integración y en términos de más personas presentes, creo que es muy preferible un equipo que acceda a más recursos emocionales, que sea más abierto con las personas, que tenga distintos tipos de contribuciones particulares para que las personas quieran estar ahí. Porque si no se genera ese sentido identitario, de comunidad, de que incluso si somos todos diferentes, todos tenemos valor en el equipo, de hacer formularios que tengan 3 criterios como si te importa la experiencia, la competitividad de la academia. Entonces, literalmente lo que tienes es una limitación respecto a quiénes son los perfiles, una limitación respecto a quiénes son los criterios, y eso lo que hace es que disminuye la integración, y eso lo que hace es problematizar. Porque si tienes un equipo que está poco integrado, entonces las personas menos van a asistir a tus clases, John. Entonces las personas menos van a querer dar clases, entonces las personas menos se van a interesar, entonces las personas menos van a estar presentes, menos se van a invertir en los proyectos, menos van a asistir al par, menos van a asistir al programa de personas juezas. Literalmente no hay forma de que la integración sea del otro lado, y si no la garantizan, que no la garantizan en su discurso, entonces no se da. Pero incluso si la garantizan, y esto es el Iberif, incluso si tiene integración de ese lado, creo que la integración de unos pocos que no pueden sostener el equipo porque el equipo se sostiene por la cantidad de personas que lo hacen, explotando a las mismas 5 personas durante todos los años constantemente, ¿verdad? Pero miren, si la integración es lo más importante, porque ya demostré cómo es que es más importante las personas involucradas, los perfiles, como la institución estructural, y he ido como flash por flash, muchas cosas. Creo que aparte lo importante es lo siguiente. Prefiero un PUCB que sí sea reconocido como PUCP y que sean unos 5 personas que sean, no sé, reconocidos competitivamente en todos los espacios y que ganen todos los nacionales, pero que esté, por ejemplo, tenga riesgos a la desestructuración, tenga riesgos al agotamiento emocional, tenga riesgos a no generar todos sus objetivos, tenga riesgos que tenga probablemente miembros que sean muy competitivos, pero que a lo mejor no logran cierto tipo de beneficios en otras áreas de su vida, porque al final recuerden que debate es un micromundo, y el mundo afuera existe y tiene que tener una relevancia como afuera en la generalidad. O prefieren un mundo donde literalmente el reglamento hace que el equipo sea más grande, que acceda a más personas, que genere más beneficios estructurales, que genere que la competitividad se beneficie siga dando, que genere que haya más perfiles viendo la maravillosa experiencia que yo sé, que genere que sean probables más 10 años del equipo, que genere que sea probable la integración, que genere la plausibilidad, coherencia, institución y en general la certeza. Solo de mi cámara se ha demostrado cómo es que es certero cualquier tipo de beneficio, cómo es que el equipo se mantiene otros 10 años más, cómo es que la plausibilidad está garantizada y se materializan todos los impactos. Lo que está en gobierno está bloqueado. Ojalá tengamos 10 años de aquí. Pero ella también yo. No, porque ahorita le quedó. Ella es Camila, ¿sabes? Yo hablo antes de que hablara Camila ahorita. O sea, yo no te discurso, sí, Eso significa que si vas a la mina, igual vas a ir a un corredor. de hecho, Sí, te ayudé después. Quiero más de 2 meses, ¿no? Te ayudé, Pero amigo. tienes 2 chances de pasar a la final. Ah, bueno, sí. Fíjate. Te ayudé, amigo. Así Vale, funciona. gracias a todos por el debate de alta. Vamos a empezar por el debate de las bajas. Diego, en primera parte. Yo no voy a decir nada, jefecito. porque yo escuché el himno. Y yo Y no lloré, pero sabía que nos iba a hacer llorar. Que me lindo. Yo sí. Y a Camila dijo muchas cosas, lo que dijo. Ya. Te dejé sin palabras. Camila dijo, no dijiste las palabras, pero dijiste el sentimiento y yo creo que es suficiente. Simplemente gracias John, gracias Camila, gracias Kat por hacer mi estancia de UCB tan significativa. Ya. Bueno. Empiezo en 3, 2, bueno, voy a tratar de ser un poco más comparativo dentro de este debate respecto a las implicaciones que tiene cada una de las cámaras y voy a tratar de hacer varias cosas. Uno, realizar un encuadre respecto a cuál es la problemática particular en la que nos encontramos y por qué las construcciones que se presentan dentro de oposiciones terminan siendo poco factibles. Voy a tratar de mitigar ambos encuadres que presenta Camila y a partir de ahí introduzco mi caso y si me da tiempo empiezo a compararme con las cámaras. Lo primero que se ve respecto al encuadre es tratar de puntualizar el hecho de que estamos en un contexto de inestabilidad, que creo que lo menciona John, pero no está profundizado. Existe un cuestionamiento activo de las capacidades de balance que se tiene dentro del equipo actualmente en cuanto a la competitividad y la recreación o el aprendizaje que se puede tener dentro de este equipo. Significa que los miembros actuales dentro del equipo cuestionan esa estructura específica porque no está siendo funcional. Significa que todas las explicaciones tienen que discernir entre si
la competitividad es el valor primordial y lo que viene detrás como el aprendizaje o las interacciones dentro son más importantes, o por el lado de oposiciones, si el aprendizaje baja más allá de la competitividad y las interacciones, porque creo que es una caracterización importante dentro del debate. De ambos lados hay integración, de ambos lados hay compartimientos o relaciones dentro de las personas. Lo más importante es o el aprendizaje, las clases y las bases en cuanto a desarrollo de ciertas habilidades particulares a nivel académico, o dentro del lado del gobierno que es más la competitividad y el realizar la actividad particularmente de competencia. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque eso hace que los intereses dentro de la comunidad de DUCB, particularmente en este momento, sea uno, la consolidación de la institución, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, pero lo segundo en cuanto a desarrollo de habilidades particulares que sean beneficiosas a largo plazo en cuanto a un factor diferencial. Es decir, las habilidades que se puedan desarrollar y las particulares que se puedan influir dentro del grupo, que sean significativas para las personas a largo plazo y que les ayuden entonces a su desarrollo como estudiantes, como un grupo de extensión alterno. Vamos entonces a lidiar con ambas encuadres que presenta Camilo. Lo primero, respecto al estudiante de la universidad pública con pocos privilegios estructurales. Creo que el hecho de que tengas un grupo de extensión y a nivel competitivo te quieras involucrar a esto, ya hay una base de querer romper esas dinámicas, de querer salir del encuentro o la inconformidad en la que te encuentras. Creo que entonces formar parte particular no es algo negativo, sino que necesitas entonces esas herramientas como la competitividad, como un impulso para salir de la situación negativa en la que te encuentras. Los retos y las exacerbadas que se presenta Camila, no entiendo cómo a su lado el aprendizaje particular o las herramientas académicas te ayudan a romper con eso, porque sigues teniendo esas habilidades en otros cursos de oratoria o en otras ramas en específico. Cuando tienes una perspectiva competitiva, entiendes que el mundo afuera, laboral o académico, es de competencia. Cuando tienes entonces esas habilidades competitivas y entiendes y te pones un mejor relacionamiento a nivel competitivo, puedes involucrarte de mejor manera. Pero lo segundo, en cuanto a la limitación contextual que he introducido dentro de mi punto de información, la competitividad no solo se valora en abstracto por parte de los agentes externos, sino como los individuos reconocen a DUCB como una actividad que es competitiva y lo que los ayuda entonces a querer involucrarse. Creo que esto es lo que le falta a John dentro de su discurso. Las personas forman parte de DUCB porque quieren hacer debate, porque quieren competir, porque pueden estar haciendo una carrera o pueden estar haciendo uno, pueden estar haciendo cualquier otra actividad, pero entran particularmente a esto para poder balancear esa parte más competitiva o ese beneficio en específico para poder entonces generar la integración. Porque yo no entiendo por parte de ninguna de las altas cómo realmente se va a generar una integración simplemente porque es un grupo que me da ciertas habilidades académicas o un grupo que me da ciertas partes competitivas. Dentro de la baja de gobierno te voy a explicar cómo particularmente el hecho de que sea un grupo competitivo es lo que exacerban esas habilidades académicas como precedente lógico para construir contra oposiciones. Camila. Mi caso no trata sobre desaparecer las limitaciones estructurales de las personas en realidad, porque creo que eso es difícil, pero trato sobre que a largo plazo se generan tipos de beneficios para materializar que eso sea más difícil. Creo que ningún lado tiene la carga de la prueba de generar eso, los lados tienen que generar cargas de pruebas de beneficios, esos beneficios se Pero es un encuadre, tú lo pones como la problemática principal, entonces las limitaciones que tratas de construir en tu discurso son efectivos y te estás automiticando que es el punto de información, creo que no es el punto. Creo que particularmente el hecho de que sea un grupo de extensión es porque existe cierta formación académica universitaria que ya estás viendo directamente dentro de la universidad, entonces ahora quieres direccionar esa academia hacia un punto en específico que sea beneficioso. No entiendo cómo habilidades académicas particulares que puedes ver dentro del grupo de debate, independientemente de que sean más diversas, pueden ser funcionales para tu área laboral en específico o para tu vida diaria. Dentro de baja de gobierno, cuando direccionas particularmente esas actividades de debate y le entiendes entonces cuál es el incentivo de querer mejorar constantemente, es donde entiendes que la información no solo es buena por tener información, porque no entiendo por qué es beneficiosa dentro del lado de oposiciones, cuando lo direccionas a nivel competitivo es donde tiene significado particularmente. Esa competitividad también aparte en cuanto a la superación de ciertas capacidades individuales, porque las personas sí tienen ciertos contextos en específico o sí tienen ciertas limitaciones laborales, pero cuando las personas se retan a sí mismas es cuando empiezan a salir de esas estructuras. Entonces la sensación de satisfacción se exacerba a nuestro lado porque la superación particular de esos individuos que son testeados constantemente a nivel competitivo, cosa que no sucede dentro del lado de oposiciones, porque particularmente las competencias dejan de ser un nivel. La curva de aprendizaje se reduce dentro del lado de oposiciones porque estas habilidades básicas que tienes dentro del debate las aprendes dentro del periodo de prueba o dentro de tu primer año como novato. Ya después las personas empiezan a retirarse o las personas no se involucran directamente. Lo único que hace que las personas que se queden, si ves que no mira la mayoría de las personas open, es porque son competitivos o les gusta la parte competitiva en cuanto a desarrollo del beneficio, de poder testear esa parte académica hacia un punto en particular. Porque entonces el aprendizaje no genera los resultados que está buscando Camila particularmente, además de la curva de aprendizaje reducida. Porque las habilidades y el valor emocional que tiene la competitividad es lo que hace que las personas se queden particularmente. Dentro de las oposiciones, yo no entiendo cuál es la asociación positiva, más allá del conocimiento que puedo obtener estudiando otra carrera, leyendo un curso o leyendo
por mi propio particular. Aquí el testeo particular es lo que tenga un valor agregado a ese material académico que solo sucede dentro del lado de gobiernos, porque particularmente entonces las personas entienden que ese involucramiento es lo que se hace que se mantengan las dinámicas en específico, porque tú no solo quieres aprender, sino que ese aprendizaje forma parte de sentir que es parte de tu futuro, de que lo puedes utilizar y que es algo tangible, que lo puedes direccionar en específico. Dentro de nuestro lado, entonces, la base de construir un lazo que sea mantenido por el largo plazo y que sea duradero para lo que es el equipo, es lo que sea más relevante a nivel académico o laboral, porque lo puedes exacerbar y lo puedes testear constantemente a nivel competitivo. Dentro del lado de posiciones, sí va a haber debate, sí va a haber competencia, pero como no estás buscando un nivel constante, la curva de beneficios termina siendo limitada. Vamos entonces a choquear con el caso de alta de oposición particularmente. Lo primero, respecto al agotamiento. Mira, yo creo que la competitividad sí puede ser agotadora, pero como explica John y no se involucra Camila, directamente las personas pueden aprender y enseñar esas habilidades de cómo lidiar particularmente con eso. Creo que incluso si existe cierto agotamiento, es un reflejo directo del esfuerzo que puede tener. Es una razón directa de decir, si estoy cansado y perdí, tal vez debo de recuperar mis energías y de direccionarlo de mejor manera, pero si estoy cansado y gané, tuvo un significado y un esfuerzo beneficioso. Significa que mi victoria, mis esfuerzos fueron significativos para poder materializar el hecho de que yo esté en un equipo de debate, que esté compitiendo, que esté aprendiendo y que ese aprendizaje tenga un sentido dentro de mi vida, no solo competitiva, sino a nivel personal, que realmente estoy haciendo algo que vale la pena. Bueno, primero me voy a despejar si lloro en este discurso. Cuando estaba escogiendo si venir o no ir al torneo, recuerdo que una de las cosas que me motivó, y se la dije directamente a Camila, fue la capacidad de volver a compartir espacios y debatir con personas a las que amo. No sé si podría haber tenido más suerte de que me tocara esta sala, una semifinal. Porque me llena de orgullo que yo tenga que luchar contra 3 personas que entraron mientras yo me estaba yendo. Creo que eso nos muestra una cosa muy hermosa, es como el equipo va creciendo y que para bien, para mal, en lo que hicimos bien, lo que estuvimos antes y en lo que también fallamos, logramos hacer lo suficiente para que personas como ustedes decidieran tomar la batuta de seguir llevando esto a cabo. Y creo que eso es maravilloso. Gracias por hacer esto, pero también gracias por ser ustedes. Diría muchas cosas más, pero lloraría tanto que no podría debatir. Por lo tanto, solo voy a decir que espero dar lo mejor de mí misma después de 1 año y medio sin debatir en una sala de 3 grandes. Y que por lo menos puedan considerar que mínimamente sigue siendo una competencia. Ay, perdón, pan. Lo que no significa que yo no haya estado institucionalmente como 5 años más que ustedes, entonces voy a tratar de patear ese culo. Y eso es muy... Inicio con mi discurso en 3, 2, 1. Creo que el gran problema de todas estas hermosas criaturas es que lamentablemente cuando nosotros iniciamos un nuevo reglamento, cuando estamos dentro de un debate que habla sobre el UCB, no estamos haciendo borrón y cuenta nueva. Yo no estoy entrando en una institución en la cual nosotros vamos a hacer todo y no existen debatientes anteriores que tienen perfiles específicos que han creado mediante años estando en el equipo. La mayoría de las personas dentro del UCB no se quedan un solo año. Muchas de las personas se quedan durante varios años y establecen una narrativa sobre cómo creen que tiene que funcionar el equipo dependiendo de cómo era el equipo una vez entraron. Creo que por supuesto eso puede tener sus beneficios y sus desventajas, pero creo que son un actor muy importante a considerar, porque no estamos en el abstracto. Yo creo que hay 2 formas de lograr el compromiso, que creo que es el
la métrica bajo la cual se ha medido básicamente todo este debate, y pueden ser mediante la identificación o mediante los incentivos. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que nuestro lado defiende la identificación por encima de todo y aquí les voy a dar 3 puntos que voy a dividir entre debatientes nuevos y debatientes actuales. Primero, la capacidad de adaptación al modelo. Lo que sucede en la medida en la que tú decides que tú vas a tener un equipo altamente competitivo es que necesitas también tener personas que tengan la capacidad de formar de manera altamente competitiva. Y yo creo que ahí es donde realmente impactan todas las cosas que podría haber traído Camila. Cómo yo consigo no solamente una, no sé, Ana Ascario para que me dé las clases, sino que necesito varias personas. Porque ¿qué puede hacer una Ana Ascario, un César Díaz en este momento? Yo llego y tengo el par, le doy clases específicamente a 5 personas y las asesoro de manera específica para que cumplan sus objetivos. Necesito tener entonces más capacidades de más personas para poder llegar hasta esto. No digo que sea imposible, creo que perfectamente se puede conseguir, pero la cuestión es que era un gran trabajo de gobierno comprobar de qué manera se va a implementar su modelo. Y yo, como persona que ha estado aquí, creo que les puedo comprobar algo. Muchas veces mantener a estas personas implica dinero. Un dinero que personas que viven en una institución que es pública, que probablemente no tienen los mismos fondos, pueden tener más dificultades de conseguir. Creo que es una cuestión de analizar, lamentablemente, los recursos que tenemos en la actualidad y ver cómo los distribuimos para hacer que todas las personas tengan las mayores capacidades posibles. Creo que dentro de nuestro escenario se maneja mucho como la similaridad de lo que tenemos ahora. Creo que hay una compartimentalización acerca de cómo vemos a la gente, cómo la gente ve las diferentes áreas que tiene el equipo para poder adaptarse a aquello que quiere. Y creo que así podemos enfocarnos en las personas que realmente entraron al equipo con un deseo competitivo y dedicarle todos los recursos a ese pequeño grupo, que en este caso por supuesto sería la minoría, pero también entonces podemos dedicarle, brindarle otras herramientas que no dependen de que tengamos un equipo preparado previamente, sino de que ya las personas que están en el equipo, que lo han vivido, que han visto cómo pueden aportar de manera logística, de manera organizacional, enseñen a otras personas esas mismas habilidades para poder progresar. Creo que en nuestro escenario tenemos el 100% de certeza de que ya vamos a tener las herramientas para poder implementar este modelo y que va a funcionar de inmediato, no depende de recursos que no funcionan en el momento. ¿Puntos? ¿John? Yo creo que no necesito 8 años para poder hacer esto. Todos los que valoran el modelo, que son la mayoría de los que se ha quedado, porque sí la competitividad es muy importante, ya tengo un valor agregado que no tengo en el mundo de ustedes, porque en mi cuerpo puedo aprender novatos que tampoco saben nada de debate. No. Creo que efectivamente tú puedes tener cosas, creo que hay una manera en la que lo puedes hacerlo, pero de nuevo, es que no es mi deber explicar de qué manera tú lo harías. ¿Me explico? Creo que tendría que ser más el explicarte cómo nosotros ya sí tenemos certeza de estos recursos. Yo no tengo que darte cosas para asegurarte de que el modelo me va a funcionar, tú tienes que brindarme esas cosas para asegurarme que el modelo va a funcionar. Creo que esto además le da una gran resignificación a los debatientes actuales, porque yo creo que un gran problema de UCB, lamentablemente a lo largo de los años, ha sido que muchas personas sienten que porque no son competitivas no tienen la capacidad de aportar dentro del equipo, y esto pasa incluso con las personas que aportan al equipo. Y aquí me hablo de personas que organizan torneos que son un gran trabajo institucional y que sienten que porque no están ganando en comparativa con otras personas no son lo suficiente. Y creo que eso sucede porque a pesar de que somos un equipo que sí tiene una gran representatividad de diferentes perfiles, sí seguimos celebrando por encima de muchísimas otras cosas de cómo son los logros académicos. Creo que esta celebración ha hecho que mucha gente se sienta mal con las que pueden aportar dentro del equipo, y creo que la resignificación que nosotros estamos dando es enseñarles que dentro de sus capacidades también van a formar a personas que quieren exactamente lo mismo. La persona que simplemente quiere aprender a hablar en público, la persona que simplemente vino porque quiere hacer networking, la persona que decidió que quería un grupo de amigos porque no podía encontrar dentro de su escuela de ingeniería a gente que simplemente quisiera ponerse a hablar paja de las cosas que estaba pasando en la vida en vez de sumar. Entonces, todas esas situaciones creo que son cuestiones que se dan exclusivamente en un escenario en el cual sí priorizamos que esto es igual de importante y celebramos esos logros en la misma medida. Pero segundo, creo que viene el compromiso con el equipo. Yo creo que sí, un gran punto de importancia es de cómo la gente se va a quedar o va a hacer cosas o va a cumplir con sus responsabilidades. Entonces tenemos que evaluar de dónde viene el compromiso, porque el compromiso dentro del lado del gobierno viene directamente con tu cohorte y las personas que vivieron exactamente las mismas experiencias que tú. El nuevo equipo va a tener una gran dificultad con adaptarse al equipo que viene previamente y de la misma manera. Creo que vamos a generar un corte generacional bien hijo de puta de la manera en la que hagamos esta adaptación, y que probablemente va a hacer que sea más difícil que gente esté dispuesta a aportar al nuevo proyecto de equipo. Pero segundo, creo que también incluso si eso no fuera así, tuviéramos gente dispuesta a aportar, estamos perpetuando narrativas que creo que hay en otras instituciones que no voy a mencionar porque no sé a dónde va a ir esta grabación, que nos han demostrado que en realidad si yo no estoy de acuerdo con cómo se llevó una directiva o no creo que sus valores competitivos fueron iguales a los que yo percibía como positivos, entonces eso hace que a mí no me interese necesariamente apoyar esa parte de la institución. Antes de seguir, Diego, porque se me acaba el tiempo. A ver, yo creo que es un comparativo que vamos a tener problemas de establecer el modelo si tuvieron explicaciones de que tenemos la capacidad de poder llegar a las personas también pueden tener la capacidad de que
la explicación de que hay unidad y conjunto porque tu corte también sucede en la mía, son una perspectiva objetiva. Ok. Sí, es verdad, también puedes hacerlo, pero mi escenario es más fácil, tienes que probar cómo el tuyo es mejor. 2, ¿qué pasa con lo de la cohorte? Claro, se va a generar una unión de cohorte, pero va a haber más posibilidad de que es mi escenario, incluso donde solo la cohorte se quisiera a sí misma, hay más compromiso con la institución, porque tú no te viniste a vincular con respecto a las personas que sufrieron las mismas experiencias que tú o pasaron por la misma roncha para ser hipercompetitivo. Tú te estás vinculando con las cosas que te ofrece el UCB como equipo, te vinculas a lo que te ofrece en cuanto a sus espacios, te vinculas a lo que te ofrece en cuanto a sus clases, que no son dependientes de quiénes estén, sino que es literalmente la manera en la que funciona. Si yo me salgo del equipo este año y yo vuelvo dentro de 3 porque es cuando tuve tiempo libre, entonces los valores del equipo siguen siendo lo mismo, no son competir y ya, nos vamos a adaptar a las necesidades que tú tengas específicamente y a fomentarlas dentro de la institución. Creo que ya solo con eso poder posicionándome, pero creo que voy a hacerlo muy específico entonces dentro de la vida diaria. Pero creo que algo que nos falta impactar es entonces cómo esto funciona dentro de nuestros beneficios plenos y netos. Y yo creo que está en el hecho de que las personas empiecen a ser apreciadas no solo por su competitividad. Sí, el diploma no me va a servir, pero yo conseguí 2 trabajos porque uno me recomendó Jorge y el otro me recomendó Alexander, y no fueron necesariamente porque yo fuera una buena debatiente, sino por las habilidades que yo demostraba a nivel de organización y otras cuestiones. Creo que esas son cuestiones que se dan en la medida en la que tenemos gente que está dispuesta a visibilizar. Cuando mi único patrón de visibilización, o el más importante, termina siendo el competitivo, es mucho más difícil que yo sea apreciada por otras características que no sean ese mismo. Gracias por tu discurso, Catalina. Disfruto la verdad. I am so sorry. Ya vamos a la segunda persona oradora de Paz del Gobierno, Diego, al segundo. Sí, tú, el agua en bolsas, y yo, ¿qué va a ser? Más efecto. La verdad es que no quiero decir nada porque yo creo que se acaba todo esto. Va. Empiezo en 3. Perdón. Ok. Empiezo entonces en 3, 2, 1. Solo para responder particularmente el caso que trae baja de oposición respecto a la inefectividad del modelo, voy a construir cosas que son intuitivas y que son desprendibles de ambos casos de las altas para poder entender cómo funciona. Creo que particularmente las explicaciones que hacen tanto Camila como yo respecto a la manera en la que se transmite la información directa es suficiente para entender cómo se desplegaría esa información hacia las nuevas cortes. Probablemente la información que se da con clases, la información que se da a través de formación, sea pedagógica, psicológica, o sea a través de temas en específico para que las personas entiendan cómo involucrarse directamente, son funcionales también a nivel competitivo. Todas las explicaciones que hacen respecto a clases de cómo lidiar con la competitividad o cómo niveles de estrategia para poder ganar en cámaras altas. Creo que son explicaciones particulares que se pueden tener dentro de ambos porque, como dice Catherine, es un equipo que ya estaba formado de antes, pero lo segundo es que cuando directamente estás direccionado hacia eso, ya dejas de lado todos temas particulares y vamos a nivel competitivo, o dejas de priorizar actividades recreacionales y lo vas direccionado hacia espacios en los que tengas que constantemente esforzarse y compararse activamente. Cosa que ayuda entonces a cómo se funciona particularmente la instrucción de esa competitividad y que las personas reconozcan la importancia y la priorización que se puede tener dentro de este lado. Porque esto es importante, porque como reconocemos en ambos gobiernos, el involucramiento que se puede tener es porque existe un valor agregado dentro de este grupo de extensión en particular. Creo que no hay explicaciones en ninguna de las dos posiciones para entender por qué las personas realmente se van a quedar. Te puedo decir por qué el involucramiento, porque es un espacio, porque hay aprendizaje, porque hay temas específicos, pero ¿por qué se van a quedar? Creo que probablemente porque pueden testear activamente, como lo decía en mi primer discurso,
mucho, pero porque esa parte de la competitividad es que lo que hace que se agregue un nivel emocional o una emoción respecto a la actividad particular, que es distinta a como si yo me quedase estudiando dentro de mi casa o si fuese a estudiar dentro de una clase cualquiera de la universidad. Cuando yo aprecio este espacio en específico, porque no solo me permite conocer a otras personas, relacionar, comenzar vínculos, que explican ambas oposiciones, que dicen que solo sucede de su lado, pero no entiendo por qué es exclusivo. La verdad es que la competitividad también es un espacio donde las personas se pueden acercar, porque competimos, ahora me ganaste tú, ahora yo te gano a ti, ahora los dos estamos debatiendo juntos como dupla, antes nos enfrentamos como distintos. Creo que eso hace que las personas entonces entiendan que las dinámicas particulares de la actividad sea lo que refuerce y emocione el hecho de yo participar constantemente. La variabilidad que se puede tener dentro de este grupo, pero la siempre gana de querer testearme a mí mismo y poder cambiar mis posibilidades. Antes era trainee, ahora soy principal. Antes era baja y no le podía agarrar a mi alta, ahora le puedo agarrar a mi alta, ahora tengo que saber cómo posicionarme como alta de gobierno. Son diferentes estrategias para que las personas digan en cualquiera de las posiciones que puedo tener. Siempre habrá un reto en el que yo puedo ser mejor que los demás, pero también cómo puedo ser mejor que mí mismo a partir de esa propia emoción. Es que las personas quieren incentivar, tienen más posibilidades de quedarse a largo plazo. Creo que directamente eso hace que se choque con los casos particulares de ambas oposiciones. Vamos entonces a chocar particularmente con el caso de la oposición, que tengo menos partido, por ejemplo. A ver, sí es cierto que existen ciertos perfiles previos y también son competitivos y han mantenido este grupo en específico, hay posibilidades de enseñar. Pero también creo que si no existiese, no necesitas ser Amazcam y enseñar a todo el mundo cómo ser el campeón del mundo. Puedes simplemente ser competitivo dentro de tus niveles, pero que esos niveles constantemente busquen crecer, que el aprendizaje directo sea ir a más por nuevas para conocer sobre ámbitos internacionales y poder crecer a partir de ese punto y poder posicionarte. Cosa que no entiendo cómo hay un crecimiento mayor dentro del lado de posiciones. Tal vez hay una mayor research, hay una mayor investigación, pero ¿qué valor trascendental tiene eso? Porque esa investigación que hace, por ejemplo, la coordinación académica para establecer una clase no lo puede hacer alguien dentro de su casa, o porque particularmente el aprendizaje que pueda tener a partir del libro lo tengo que entender dentro de esta clase de debate o de este grupo en específico. No entiendo por qué eso es exclusivo de su lado, ni entiendo por qué es lo más relevante para que las personas se mantengan involucradas. Creo que esos perfiles pueden direccionar entonces el no estar de acuerdo con las decisiones y poder balancearlo, pero creo que tenemos que ser comparativos en el sentido de que este es el no priorizar y vamos a votar particularmente por esto, porque podemos hacer que el equipo se direccione hacia un punto en específico que se mantenga a largo plazo, pero que las personas que se involucren con el equipo quieran mantenerse y quedarse activamente. No solo que el equipo sobreviva, sino que las personas que forman parte de él quieran hacer que el equipo sobreviva a largo plazo. 15 segundos. El problema es que Vigo cree que su mundo es un mundo donde yo soy coordinadora académica y todo es eficiente. Pero no, noten, la competitividad tiene problemas de riesgo en el mundo de gobiernos. Si hay tantos riesgos en el mundo competitivo de gobiernos, entonces no pueden generar certeza respecto a los beneficios, la ponderación es clara respecto a la certeza, no tienes claridad respecto a eso. Ok, no sé qué construcción comprar, si lo que hacía Catherine de que las personas se quedan o la construcción de Camila de que las personas no se queden y toca crecer de nuevo. En cualquiera de las dos, cualquier persona que sea parte de UCB ahora a partir de las votaciones, que tome posición de coordinación académica, sea eficiente o no sea eficiente, va a priorizar la competitividad y es lo que hacen las personas se involucren activamente. Porque si es cierto lo que dice Camila y ella no es la coordinadora académica, entonces cualquier persona que sea ineficiente dentro de su lado afecta el doble, porque las personas no se involucran, porque la calidad de las clases es peor, porque el contenido que se ve no me involucra y no tengo incentivo, además de lo académico, para quedarme dentro de nuestro lado. Igual las personas siguen compitiendo, siguen intentando de sí mismo. Incluso si la coordinación académica no funciona, yo puedo competir contra otros, puedo investigar a partir de mi propio pie y hacerlo más grande. No entiendo por qué es exclusivo, no entiendo por qué es mejor a tu lado, no estás ganando ese punto en específico. Vamos entonces a chocar con alta de gobierno particularmente. Creo que las explicaciones de John son distintivas respecto a cuál es el beneficio macro que se puede tener. Creo que hacen falta matices particulares para que las personas realmente materialicen esos beneficios y esas herramientas de desarrollo individuales. Es cierto lo que dice Camila respecto a que no es tan reconocido el hecho de que alguien sea una mejor oradora o que realmente gane muchos torneos. El valor particular es el individuo que forma parte del UCB, cómo su involucramiento y la competencia puede ser lo suficiente para que se mantenga a largo plazo, porque si estamos en consenso dentro del debate que lo mejor es que se siga proponiendo y se siga manteniendo de UCB a lo largo de la historia, depende de las personas que forman parte de él, no de las estructuras alternas. De UCB puede seguir existiendo como un grupo sin necesariamente ser un grupo de extensión o particularmente. De UCB como estructura particular puede seguir estando haciendo, pero la competencia es lo que va a hacer que se mantenga. Esa explicación no está dentro del caso de alta de gobierno, dentro de aquí sí. Vamos entonces a checar con el caso de Camila. A ver, Camila dice: lo social va a ser lo más complejo porque hay solo un tipo de una perspectiva particular de los perfiles. Esto va en contra de lo que es la carga de la prueba dentro del debate, porque es priorizar un específico método de enseñanza o el perfil objetivo que tiene de UCB. Creo que existen diferentes
diferentes perfiles, solo que lo que se prima en cuanto a la formación es a nivel competitivo. Creo que diferentes perfiles pueden hacer que la competencia sea más nutritiva, que las personas puedan aprender de diferentes ámbitos dentro del lado de oposiciones. No entiendo por qué diferentes perfiles, no un solo tema particular a nivel académico, van a hacer que se mantengan dentro del lado de oposiciones. Creo que eso mitiga gran parte de su caso, porque si existen tantos perfiles, ¿cómo vamos a hacer que todas esas personas se mantengan? Y si lo que trataba de decir Camila era que necesitaban más personas para que el proceso se mantuviese a largo plazo, uno, no entiendo cómo se quedan, y dos, no entiendo por qué realmente materializa los beneficios particulares a largo plazo de que se mantengan. ¿Por qué estamos ganando particularmente este debate? Mucha información, creo que es más que todo certeza respecto al beneficio de que las personas se quieran involucrar, se quieran quedar y se mantenga de UCB para largo plazo. Gracias por tu discurso, Diego. Ya vamos a Clemen para el último discurso del debate. Todos fueron muy buenos niños. Ya no está tan niño. ¿Qué? Ay, estoy escuchando increíble. Ah, coño, ya entendí. Me tomó tiempo. Gracias por este debate. Creo que sin importar los que pasen, van a dar una gran representación en esta final. En esta no lloro. Inicio con mi discurso en 3, 2, 1. Mi denuncia se mantiene exactamente igual. El caso de gobierno solo funciona con nuevas cohortes y no tiene una adaptación con respecto a cómo va a ser la transición de esta narrativa, que creo que es el problema más importante dentro del debate. Y voy a decir algunas cosas que son generales dentro de los dos. Por ejemplo, citando un poco a John, para él la competitividad no solamente es ganar, sino que hablas acerca de las mejores graduales que vas a tener dentro del equipo. La competitividad es un ciclo sin fin. Si yo soy el mejor debatiente de Venezuela, después quiero ser el mejor debatiente de Latinoamérica. Si yo soy el mejor debatiente de Latinoamérica, después me quiero... ¿Y cuál es la situación con esto? Que aunque esas dinámicas se puedan ver como de autosuperación, también son dinámicas que traen problemas de gestión dentro del equipo. Porque si solo hay 10 miembros que son altamente competitivos, el miembro número 10, aunque sea un debatiente arrechísimo, tiene problemas porque no es el mejor miembro dentro del equipo. ¿Qué pasa con todas estas dinámicas de las que estamos hablando? Que para que tú puedas lidiar bien con una situación en la que las personas tienen este tipo de inconvenientes o choques entre sí por sus niveles de competitividad, necesitas tener certeza de personas que puedan asesorar y seguir a esta situación. Y creo que eso empeora las narrativas que tenemos actualmente, en las cuales son un número de personas determinadas que han seguido un camino altamente competitivo, a quienes se les sigue presionando constantemente, quienes ya están algunos graduados, con carreras, trabajando, y se les va a pedir que entonces vengan acá a adaptarse a un proyecto en el cual no tenemos seguridad. ¿Qué es lo que sucede realmente con la competitividad? Muchos equipos para poder llegar al siguiente nivel necesitan coaches personales. La alta tiene un coach, por ejemplo, las dos altas. Y muchas personas que quisimos seguir el camino competitivo tuvimos que conseguir un coach en el pasado que no nos fue financiado, asegurado, conseguido ni llevado por el equipo. ¿Por qué? Porque nuestros recursos limitados están enfocados en otras cuestiones. ¿Qué es lo que sucede entonces con todo esto? Que en la medida en la que yo priorizo un modelo que es altamente competitivo, tengo que asegurar muchísimas cosas mediante mecanismos que desconocemos dentro del debate. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente se va a quedar? Para responder la duda que, por ejemplo, nos traía Diego en el pasado. Algo asimétrico. Las personas consiguieron un lugar en el que les gusta por la actividad, pero lo que diferencia es cuáles son los valores que tienen esta actividad y quiénes la están dirigiendo. Creo que dentro de nuestro escenario la gente se queda porque no estamos solamente dándoles la actividad, sino que les estamos asegurando que la atención que tienen dentro de la actividad no va a ser orientada a ir en contra de algo por lo que inicialmente entraron, o que solo hay un camino para poder llevar esta actividad de manera positiva, que creo que es otro de los grandes problemas. Si gobiernos querían ganar, tenían que asegurarme porque su camino es un camino que lleva automáticamente a la felicidad de viejos y de nuevos, o asumir por lo menos el trade-off de porque íbamos a agarrar a los viejos y sin importar lo que pensaran, nosotros íbamos a hacer esto y todos muy felices. Punto de los dos, Matías.
Yo creo que al final los únicos que se quedan efectivamente la mayoría son por competitividad. Lo que pasa en tu lado es que la mayoría de los grupos por los mismos problemas estructurales que ya también enunció y tienen un dentro con eso, no te van a ayudar tampoco a ser el punto de inflexión de los debates complementando con tus cosas. Yo creo que la competitividad permite entonces que se salga del conformismo, porque de tu lado igual sucede lo que decía de transibilidad. O sea, si una persona no puede ser competitiva, tampoco puede ser académica de la sociedad. Ok, voy primero a cuentar. ¿Qué es lo que sucede? Sí, es cierto, históricamente en el equipo las personas se han quedado durante más tiempo. Creo que por lo menos aquí ya vemos varios que tenemos uno sólido más de 4 años, pero también es verdad que la realidad del equipo se ha ido transformando a que muchas personas en realidad se queden menos tiempo, que creo que quizás fue lo que nos vino a traer Camila. Y creo que eso sucede por las realidades del país, que han llevado a que sea mucho más difícil que tú realices ciertas actividades. Creo que tomando eso en consideración, nuevamente, en realidad el equipo se está quedando con menos recursos de los que tenía antes para poder asegurar que tú puedes formar académicamente a ciertas personas. Y creo que precisamente por eso, gobierno también tenía la carga de por lo menos intentarnos probar el por qué iban a lograr llevar este modelo académicamente, empezando desde cero, porque si entonces vamos a hacer su situación en la que hay un borrón y cuenta nueva y hay viejos que se van y solo se quedan los que están de acuerdo con el modelo, ¿qué porcentaje se queda de acuerdo con el modelo? Considerando la realidad del equipo, porque es que no estamos debatiendo en abstracto y creo que es el gran problema. Esto es de UCB. ¿Cuántas personas se van a quedar realmente en un modelo que sea 100% competitivo? Creo que esa pregunta no está respondida y creo que te la respondo yo. Históricamente en el equipo, en la medida en la que más se ha fomentado la competitividad de absolutamente todos los miembros, ha sido mayor el grado de dificultad que existe de una cohesión dentro del equipo, porque eso implica establecer dinámicas que son complicadas, implica establecer tops de cuántas rondas has ganado en un año, implica establecer quiénes son los mejores oradores, implica llevar un registro de cuántos torneos estás participando, implica llevar un registro de cuántos de esos torneos que participaste ganaste, brequeaste, tuviste un top o algún reconocimiento. Todas esas cosas que se pueden ver como incentivos para personas altamente competitivas son también desincentivos para personas que no se están desarrollando correctamente allí. Creo que es algo que nunca se está considerando dentro del lado de los gobiernos. Entonces, si sabemos eso, nuestro modelo resuelve la mayoría de esas situaciones, que son con respecto a tener gente que pueda vivir diferentes perfiles, que no se les presione por fuera de esos diferentes perfiles, más allá de lo que estén dispuestos a llegar. Habiendo hecho un gran barrido de gobiernos, entonces me voy con cuestiones meramente específicas. Con respecto al acta de gobierno, ¿nos importa el reconocimiento de la universidad? ¿De qué? Es la realidad de UCB, el único reconocimiento que hemos tenido dentro de la dirección de extensiones que nos den una maldita firma para poder pedir un financiamiento que posteriormente le pusieron trabas. Lo que en realidad nos da es intentar pelear contra otras instituciones que están intentando tener la legitimidad absoluta dentro de la universidad, pero no nos da un reconocimiento más allá de eso. ¿Cuál es el beneficio que estoy viendo? Ninguno realmente. Y si incluso me estás hablando de reconocimiento nacional, ¿cómo se ve el reconocimiento nacional? ¿Cómo se come eso? La gente se va a sentir más inspirada, las personas van a ver algo distinto. No tenemos una caracterización o un impacto de reconocimiento nacional del que nos quiero hablar yo, ni ninguno de los reconocimientos más allá de decir, fin, ustedes son una gran institución. Segundo, con respecto a la enseñanza a perder, yo puedo aceptar que dentro del lado de los gobiernos va a existir también una parte en la que les van a enseñar que no todos pueden ser los campeones. Sin embargo, eso no sigue siendo más fuerte que la parte en la que nosotros vamos a establecer las cosas positivas que tiene cada persona y tratar de luchar por esas características específicas y formarlas. Creo que es más probable que una persona se vea incentivada en la medida en la que no es que le estoy enseñando a aceptar la derrota, sino que le estoy enseñando a aprovechar sus habilidades para conseguir otras cosas dentro de la vida. Dentro de la baja de gobierno, creo que lo que más quería llevar era con respecto a cómo la competitividad es un impulso para salir de la situación en la que te encuentras. ¿Cómo se ve eso? De nuevo, no tengo una explicación más allá de la afirmación, y yo creo que la realidad es que muchas personas que se encuentran en una situación complicada están buscando una actividad que los motive a sentirse no estresados, que sea un espacio seguro, no un espacio que les esté imponiendo más características específicas que tienen que conseguir para ser apreciados. Creo que con eso termino con los gobiernos y solo me queda decir muchas gracias. Gracias por el debate.